En su primera conferencia mañanera de 2019, el mero 2 de enero de 2019, López Obrador dijo que no van a regresar a los asilados, que se respeta el derecho de asilo y por lo tanto pues pueden patalear y decir todo lo que quieran los bolivianos. Y sobre este mismo tema pues señaló que no se piensa regresar o expulsar al embajador de Bolivia en México y le dio la bienvenida a la embajadora que fue nombrada non grata y que pues ha tenido una gran labor. Eso dijo y pues bueno, pues ahí se queda hasta el momento este tema. Pero el conflicto llega a más asuntos. Y sí, hay un conflicto entre México y Bolivia y eso lo tenemos que decir y lo tenemos que señalar. No podemos callar este tipo de situación porque no es normal que a una embajadora la nombren non grata, no es normal la relación tensa que hay entre México y Bolivia por el tema de la embajada y sobre todo por el tema de Evo Morales. Pero hablando de Evo Morales, salieron a la luz dos nombres y particularmente me importa uno. Y me importa, digo, no porque me importe, porque honestamente es un personaje de esos nefastos, terribles, que deberían de ya no estar existiendo y que desde hace mucho tiempo lo he criticado. No es la primera vez que hablo mal de él y le hablaré mal de él siempre porque es uno de esos personajes que a mí ya me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Me refiero a Javier Lozano. Pues bien dicen por ahí que no falta un tonto para que haya más tontos. Y este tonto, que más bien debería ser otra cosa, es Javier Lozano. Este nefasto personaje que ha acompañado pues a este grupo de la derecha recalcitrante, de la derecha obtusa, de la derecha nefasta en todos los sentidos y que la verdad es que es un personaje, y quiero decirlo, porque quien de alguna manera tiene una ideología, como sea que se llame esa ideología, de derecha, izquierda, en medio, o como la quieran llamar, y yo siempre las he respetado, o sea, cada quien tiene una forma de pensar según como se haya ido en la feria, pero pues cada quien tiene su forma de pensar. Si tus argumentaciones son sólidas, políticas, ideológicas, pues estás en tu derecho y yo respeto y siempre he respetado ese derecho. El derecho a escucharte y el derecho a que no estemos de acuerdo. No es un asunto de que sea un defensor de una cierta corriente, sino es él como personaje, porque como funcionario público fue un fracaso, como funcionario público dejó mucho que desear y como funcionario público seguramente si le rascan le van a encontrar muchos asuntos. Y bueno, pues este personaje nefasto que pues ha estado ligado a esta corriente democrática de la ultraderecha recalcitrante, pues ahora pues se da a conocer su nombre porque este personaje, Javier Lozano, es uno de los defensores en Twitter de Yanine Áñez, la mujer que está encargada interinamente de Bolivia y quien tiene numerosos señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Y esta es la parte, o sea, el hecho de que defiendas a esta persona, a esta mujer, pues también estás en todo tu derecho. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esta mujer entró a la presidencia de Bolivia de pura chiripa, esta mujer entró de rebote en el tema de la presidencia de Bolivia, pero bueno, pues así es la democracia en Bolivia. En números llanos, pues cada quien tiene la democracia como Dios le dé a entender. En este caso, no es ni siquiera ese el asunto. El tema sigue siendo Evo Morales, cuando Evo Morales ya ni está en México, cuando Evo Morales está organizándose en Argentina y cuando Evo Morales está reagrupándose en Argentina para de alguna manera consolidar lo que quiera hacer. Si quiere seguir en el poder, si quiere contender en las elecciones, pues ya es bronca de Bolivia, ya es bronca de Evo Morales
y es bronca de Argentina. Ya tiene tiempo que dejó el país. En México la actuación de Evo Morales fue muy discreta, eso hay que decirlo. Habrá quienes estuvieron a favor, habrá quienes estuvieron en contra. Yo en su momento señalé que no me parecía que sumaba absolutamente a nada. A final de cuentas fue tan poco tiempo que ni sumó, ni restó, ni ayudó, ni no ayudó. Simplemente fue un acontecimiento X y así lo califico. Sin embargo, vale la pena revisar estos datos que aquí nos presentan, porque Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón, y la sobrina política de Calderón, Mariana Gómez del Campo, militante del PAN, figuran en la lista de los principales usuarios de Twitter que apoyan al gobierno provisional de Bolivia, encabezado por esta mujer, Yanine Áñez, integrante de una agrupación política de adscripción católica y con principio de extrema derecha, de acuerdo con especialistas. En noviembre, Julián Macías Tobar, especialista español en análisis de redes, publicó un informe en el que detectó 68,000 cuentas falsas, que impulsaron conversaciones a favor de esta mujer y Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Santa Cruz, organización política de la que es militante esta mujer y que asumió el control del país a raíz de todo lo que sucedió con Evo Morales. En el análisis se concluyó que 6 cuentas impulsaron 14 tendencias de Twitter para favorecer el Comité Santa Cruz, Pro Santa Cruz, sus dirigentes y el gobierno provisional, que encabezan bajo una serie de cuestionamientos por las numerosas violaciones a los derechos humanos señalados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichas tendencias fueron Bolivia libre y democrática, no hay golpe en Bolivia, Evo dictador, Bolivia unida, Bolivia no hay golpe, no fue golpe, fue fraude, Bolivia libre, Evo es fraude, Bolivia resiste, Evo no eres bienvenido en México, Evo asesino, Evo no eres bienvenido y fraude electoral Bolivia. Todas esas cuentas. Un segundo análisis centrado en las interacciones que generaron las 6 cuentas identificadas amplió todavía más el número de usuarios falsos que habrían sido empleados con fines manipulatorios. Tal es el caso de 68,000 a 92,000 cuentas falsas, 92,000 cuentas falsas, que según la investigación fueron creadas antes de las movilizaciones en Bolivia. Entre esas cuentas, 6 cuentas, se encontraron las correspondientes a Lozano y Gómez del Campo, además de Luis Fernando Camacho, Tomasa Yauri, líder indígena, el usuario mexicano José Díaz y el usuario Eduardo Besaú. Las cuentas de Twitter de Mariana Gómez del Campo y del exlegislador, es decir, Javier Lozano, cuentan con verificación de Twitter y permanecen activas desde los años 2009 y 2010. Ambas han impulsado hashtags contra el expresidente boliviano Evo Morales y han favorecido a la conversación a favor de Áñez. La investigación conducida por este analista español sugiere que sus puntos de vista han sido impulsados por cuentas de usuarios falsas. Aquí dice Julián Macías Tobar: he analizado 14 campañas HT en apoyo al golpe de Estado en Bolivia y este es el resultado. De 250,000 cuentas hicieron más de 1 millón de tweets, de 92,000 cuentas creadas en el último mes participaron de alguna manera y encontré algo que te sorprenderá. Y aquí viene todo este asunto de Juan Macías Tobar, donde pues se escribe y señala a estos personajes. Las conclusiones de este análisis fueron apoyadas por el reporte preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el empleo de 68,000 cuentas falsas en Twitter para intentar manipular la opinión pública respecto al gobierno interino encabezado por Áñez, así como desprestigiar a Evo Morales
y todo este asunto que es verdaderamente lamentable. Y durante el mes de noviembre, la unidad de metadatos, que es la que hizo esta investigación, documentó numerosas reacciones de corte racista y clasista provenientes de grupos conservadores tanto de Bolivia como de México, que difundieron mensajes ofensivos en contra de Evo Morales, en tanto que desde Bolivia el racismo se concentró en contra de grupos étnicos de Bolivia y fueron promovidos miles de tweets. Aquí está todo este manejo de las distintas maneras en cómo pues se fueron apoyando a este tipo de cuentas. En días pasados, a través del tuit, el expresidente Felipe Calderón se dijo preocupado porque México pierda su tradicional imparcialidad diplomática, lo cual pues es parte de todos estos asuntos. Y aquí está, dice: en el mismo sentido, Gómez del Campo, Lozano y líderes panistas condenaron desde Twitter las acciones del gobierno de México, quien alberga en la Embajada de México a varios funcionarios del gobierno de Evo Morales perseguidos por el gobierno interino. Y aquí está Javier Lozano: magnífica política exterior de la 4T, vamos de mal en peor, qué vergüenza. Y aquí están justamente estos hashtags que dan cuenta de este asunto. Y Mariana Gómez del Campo: la administración de López ha dejado de lado la neutralidad que pregonaba y prefiere confrontarse abiertamente. Lo mismo viene aquí con Marco Cortés, quien es el presidente del PAN, y otros personajes de este tipo. Y miren, más allá de los datos, que son ya muchísimos, y más allá de todo esto que les he señalado, todo esto lo único que hace es demostrarme que este tipo de personajes nefastos, como Javier Lozano, son aquellos que México deberían de dar gracias a que viven en México, porque en otro país decente, y México no es decente en ese sentido, ya los hubieran sacado, expulsado y en algunos casos hasta encarcelado. Pero éntrale a la polémica.